oportunidades, entender cuáles son estas estrategias de inserción laboral, de empleabilidad que están buscando las empresas y cómo al final podemos prepararnos para poder conectar desde nuestro propósito con ese momento laboral o con ese rol en donde nos hemos venido preparando. Así que va a ser un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Espero que de verdad sea de mucho provecho, que sea súper productivo, abrir espacio desde ya a preguntas, a participación, a que sean parte de esta conversación, que al final es poderles compartir muchos datos de interés, pero sin duda creo que va a ser mucho más productivo si generamos un espacio también de conversación y donde yo pueda generar valor en cada una de las preguntas, en cada una de las inquietudes o de esas estrategias que hoy también se quieran llevar al final de esta charla. Entonces, sin más preámbulo y después de esta presentación, vamos a contarles un poquito de qué vamos a estar conversando durante este espacio para que podamos tener ese contexto. Entonces, vamos a hablar de tendencias del mercado, porque cuando entendemos la dinámica del mercado laboral, podemos alinear mucho mejor nuestro propósito con las habilidades y las oportunidades disponibles. Y aquí traigo una palabra que es muy importante y un término que seguramente escuchamos mucho durante nuestra preparación profesional, durante nuestra vida laboral, y es cómo logramos conectar nuestro propósito con lo que hacemos todos los días, ¿no? Cómo logramos identificar en dónde quiero estar y poder de alguna forma diseñar una estrategia para garantizar que voy a estar cumpliéndome con ese propósito y con ese lugar para el cual me he preparado. Entonces es muy importante partir de ahí para poder identificar esas oportunidades donde realmente voy a poder no solo tener un éxito, sino voy a poder generar valor a partir de lo que yo puedo crear. No se trata solo de conseguir un trabajo, se trata de elegir el camino que quieres construir. Va muy alineado a este primer punto y es de qué manera yo me preparo para construir y no dejo que la vida me lleve muchas veces, ¿no? En ese ámbito laboral, sino de qué manera yo parto una base de lo que he preparado a nivel académico o esos primeros años de experiencia o esos proyectos semilleros en donde he participado y al final de qué manera yo estoy construyendo el camino que quiero seguir. Quien se prepara para una entrevista no solo responde preguntas, demuestra intención, de eso vamos a estar hablando mucho, y es cuál es la forma correcta y más asertiva y que hoy seguramente puede permitirnos conectar de una manera distinta durante un proceso de selección o en un momento de entrevistas. Y también vamos a hablar de algo muy importante y es tu carrera no empieza el día que te gradúas, inicia el día que empiezas a construir relaciones. Y acá vamos a hablar de algo muy poderoso que es el networking y de cómo lo construimos desde el primer momento de nuestra vida académica, profesional, etcétera. Entonces, vamos a hablar antes y quisiera, no me voy a concentrar mucho tiempo en tendencias del mercado laboral, pero sí traje unos datos importantes en términos de qué está pasando en el mercado en Colombia y en la región y por qué esto marca un punto de partida en un proceso de inserción laboral. Hoy en día, una de las principales tendencias está demarcada con referente a transformación digital, ¿no? Y aquí vemos nuevas habilidades en donde hoy las empresas lo que están buscando es personas y perfiles que combinen muy bien un conocimiento profesional, una habilidad blanda, pero también con habilidades digitales para tomar decisiones de negocio. Y acá es donde vemos que hoy las empresas no solo contratan por conocimiento técnico, sino evalúan cómo piensas, cómo te adaptas, cómo trabajas con otros y por eso las competencias van a ser sin duda una de las principales herramientas a la hora de hablar de inserción laboral. Las habilidades blandas, justamente que marcan la pauta y el éxito profesional en un mundo más automatizado. Las habilidades humanas sin duda van a ser el diferenciador dentro de un proceso de hecho de selección. Entonces aquí hablamos de habilidades que hoy están siendo clave dentro de un proceso de búsqueda y que se han vuelto determinantes a la hora de hablar de mercado laboral. Vemos comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad y flexibilidad, pensamiento crítico,
resolución de problemas, inteligencia emocional, proactividad, iniciativa, gestión del tiempo y organización. Yo creo que son de las competencias donde hoy identificamos el mercado tiene una necesidad por una simple razón y es la rapidez con la cual están avanzando las organizaciones. La transformación digital está retando a las compañías y eso hace que reten a su talento para poder generar valor desde ahí. Un mercado laboral mucho más competitivo, en donde la clave será la diferenciación y cómo generar valor. Esto es muy importante porque frente a un mercado en donde cada vez hay más perfiles calificados, donde las oportunidades son algunas veces limitadas, en donde empezamos a identificar, ¿no? Una dificultad de pronto en esa búsqueda y es cómo yo logro diferenciarme para poder de alguna forma generar ese valor y poder tener un éxito en un proceso de búsqueda. También se habla de las nuevas dinámicas en la construcción de relaciones y la importancia de ese networking. Sin duda, vamos a hablar, de eso sí vamos a estar hablando mucho, porque hoy está siendo una de las herramientas más importantes para poder conectar mejor con el mercado laboral. Y finalmente, el impacto del entorno político en el mercado laboral en Colombia y la región, que sin duda está marcando también un parámetro dentro de lo que están siendo esas tendencias. Entonces, hablemos un poco de qué están buscando hoy las compañías. Aprendizaje continuo. Las empresas hoy están buscando de alguna manera profesionales que estén en la capacidad de aprender rápido, de actualizarse, que esto pues se vuelve una habilidad clave en un entorno cambiante, en donde lo que sabes hoy puede quedar obsoleto para mañana. Entonces, esas habilidades de aprendizaje continuo son claves para poder demostrar un interés en cómo yo voy en la misma dinámica del mercado, cómo me actualizo, cómo aprendo de herramientas. Hoy la tecnología nos permite acceder a muchos conocimientos a través de diferentes herramientas y desde ahí es importante poderlo demostrar, no solamente en un proceso de selección, en una entrevista, sino ya a lo largo del desempeño en un rol en donde ese aprendizaje continuo debe mantenerse. Las habilidades digitales, sin duda, son ese conjunto de conocimientos o y capacidades que te permiten usar herramientas tecnológicas de manera efectiva para resolver problemas, para tomar decisiones, para definir estrategias de negocio. Entonces, no es solamente usar la tecnología, sino de qué manera yo le doy un manejo para realmente tomar una decisión de negocio. Entonces, esto ya es un plus al ser un requisito básico casi para la inserción laboral y hoy prácticamente cualquier rol, desde administrativo hasta directivo, está mediado por esta tecnología. El networking en un mercado pues cada vez más competitivo, las relaciones se vuelven influyentes dentro de esa identificación de oportunidades. Entonces acá es importante entender de qué manera puedo construir desde un primer momento esa red de contactos y cómo sacar el mayor provecho también Ujú. de las relaciones que se pueden generar. Y hay algo de lo que se está Sí, hablando amor, mucho, estoy en reunión. que es ese skill-based hiring, donde paradójicamente, mientras avanza la tecnología, las empresas valoran cada vez más las habilidades humanas. Al final ese va a ser el gran diferenciador. Digamos que esto es un conjunto de herramientas de lo que las compañías y hay mucha información de lo que las empresas están buscando, pero sin duda, esas habilidades blandas, esas habilidades humanas son las que están marcando sin duda una diferencia para poder acceder a ese mercado laboral y tener la posibilidad de trabajar en lo que quiero trabajar. Entonces, ahí es importante también hablar de eso. Entonces hablemos de networking, que yo creo que es uno de los temas donde más queremos también hoy generar valor pues a las personas que están participando de este espacio, ya sea desde un rol de estudiante, de egresado, recién egresado, ya iniciando esa vida laboral. El networking se puede construir a lo largo de la historia y de la academia y de la vida profesional y debe mantenerse y debe alimentarse. ¿Qué es el networking? Es ese proceso de crear, desarrollar y mantener relaciones profesionales que generen valor en el tiempo.
No es solamente coleccionar contactos o de alguna manera conocer personas, sino es cómo yo construyo relaciones de confianza que me permitan conocer a personas en un entorno profesional, compartir información, ideas y ayudarnos mutuamente, manteniendo el contacto pues a lo largo del tiempo. Entonces, eso no es algo puntual, es un proceso continuo que sirve finalmente para acceder a oportunidades laborales, que es de lo que estamos hoy justamente hablando, para aprender de otros profesionales, generar alianzas o proyectos, crecer profesionalmente y poder pues basar esas relaciones finalmente en la confianza, en el valor y la continuidad. Entonces, ahí lo vemos claramente, el networking es ese conjunto de cómo logro yo conectar, cómo aporto valor y cómo mantengo una relación a lo largo del tiempo. Entonces hablamos que no es solo conocer gente, no es solo intercambiar contactos, es construir relaciones de confianza a través del tiempo. Entonces, veamos cómo podemos construir esa red de networking, por ejemplo, desde la universidad. Es una de las preguntas que más me hacen justo en diferentes charlas de empleabilidad cuando hablamos con estudiantes o personas recién graduadas o que llevan muy poco tiempo en esa búsqueda es de qué manera yo también lo puedo ir generando desde un primer momento. ¿Cómo construyo esas relaciones desde la universidad? Entonces acá hablamos de algo y es de construir relaciones, no solo contactos, y acá es importante conectar con todas las personas que hacen parte de mi momento en la universidad, en mi momento académico, a través de proyectos, etcétera. Entonces acá es cómo logramos conectar, por ejemplo, con profesores, con egresados, con compañeros en cada una de las clases, porque al final esos son los contactos del futuro en donde necesitamos estar en constante y en continuo, ¿no?, contacto para poder generar valor mutuo. Entonces acá es muy importante entender que cada persona que hace parte de mi proceso formativo, sin duda para el futuro va a poder ser de gran valor si yo construyo y conecto genuinamente con cada una de las personas que hacen parte de ese proceso. Y ya lo vamos a ver por qué. También participar activamente en grupos estudiantiles, eventos, congresos, semilleros, actividades extracurriculares. Yo creo que hoy estamos en uno de los momentos en donde más oportunidades de espacios de interacción podemos encontrar en el mercado y en la vida académica. Las universidades están generando unos espacios como este de la Universidad de La Sabana, en donde lo que quieren hacer con una intención de verdad de cómo logran conectar a esos estudiantes con el mercado laboral, de poder tener espacios de construcción en donde ustedes siempre van a poder participar, virtuales, no virtuales, webinars, conferencias, desayunos, charlas. La universidad promueve muchos estos espacios de interacción en donde lleva a personas con una expertise a poder socializar y compartirles información del mercado. Y es ahí de cómo aprovechamos realmente esos espacios, cómo yo saco provecho de esas oportunidades de interacción y de qué manera conecto con las personas que hacen parte. Entonces, esta es una invitación a mantenernos muy actualizados de qué está pasando afuera, qué tipo de eventos o en qué tipo de espacios yo puedo participar. Hay muchos y la mayoría son gratuitos. Hay otros congresos de gran formato en donde seguramente hay un valor para algún tema y con unos speakers muy expertos en cada uno de los temas, en donde si quieren participar ahí está la posibilidad. De verdad que eso va a ser un espacio de mucho valor para finalmente ese entorno ya laboral. La presencia digital, van a estar hablando en otra charla sobre esto, yo no me voy a quedar en marca personal, pero eso es muy importante, cómo estamos usando LinkedIn en este momento desde temprano, cómo compartimos aprendizajes, proyectos, reflexiones, no, y hay algo muy importante de esa red. Los que están familiarizados con LinkedIn seguramente han escuchado mucho eso, y es que no se necesita ser un experto, sino ser visible. Y en la medida que logran interactuar con esta herramienta en el día a día, comentando, publicando contenido, generando conversaciones, felicitando cambios de empleo, la interacción cada vez va a ser mayor y eso les va a dar mucha más visibilidad. Y esa es una forma de construir una red de contactos y una red de networking. Es muy importante esa parte. Y a través de las prácticas profesionales, sin duda, este es un espacio en donde es
un momento estratégico para construir relaciones, para identificar actores clave y destacarnos con cierto valor durante ese ejercicio. Acá es importante entender que al momento de tener una práctica profesional o empezar esa experiencia, hablemoslo de un primer momento, un primer rol o mi primer cargo, es importante entender cuáles son esas personas clave o esas personas o esos actores que son muy importantes al momento de ese trabajo ya continuo. Entonces, es entender cómo se interactúa, con qué personas conecto, de qué manera construyo relaciones, cómo genero valor en otros. No solamente me dedico a mi rol con mi área, con mi equipo, con mi jefe, sino cómo interactúo y genero sinergias con personas también de otras áreas y cómo yo puedo llegar a involucrarme en proyectos desde donde se generan muchas estrategias para diferentes áreas. Hoy en día son proyectos transversales o interdisciplinarios en los cuales desde un momento de práctica o desde un primer momento laboral se puede participar. Entonces es como también yo logro identificar esa oportunidad, ¿no? De conectar con las diferentes personas de la organización en los diferentes niveles y generar relaciones desde ahí muy cercanas. Entonces, desde ahí es muy importante tenerlo en cuenta para identificar en cada momento esos actores claves y cómo yo puedo llegar a construir esas relaciones. Si lo vemos más ya a nivel de vida laboral o ya en el ámbito profesional, sin duda hay que ser intencional, definir muy bien con quién me interesa conectar, ya sea a nivel de industria, porque es el mercado o el nicho de mercado donde yo quiero participar o hago parte, qué niveles, con qué tipo de empresas. Es importante entender cómo yo quiero construir esa red o esa base también de networking para poder tener mucha más asertividad y un mejor resultado en estas relaciones que empezamos a construir. LinkedIn, ya lo hablamos, no solamente es agregar personas y conectar, que de hecho es algo que deberíamos estar haciendo todos los días con base a esa estrategia de con quién me interesa conectar. Por ejemplo, si mi interés es ser parte de un área comercial en compañías B2B, porque tengo de alguna forma un potencial para ser parte de un equipo específico, yo cómo estoy empezando a generar relación con esas empresas. Hoy se sigue a las compañías para identificar cuáles son esas oportunidades laborales, se sigue a los contactos que trabajan en esas empresas también para estar muy cerca a sus publicaciones y para generar interacción constante. Entonces es cómo yo estoy construyendo esas redes de LinkedIn, cómo interactúo, cómo comparto información, cómo comento, cómo felicito a las personas y genero contenido, que eso es algo que se va a ir haciendo a lo largo del tiempo. Eventos, ya lo hablamos desde un momento de universidad y sin duda ya a nivel laboral, esos espacios de interacción, estos son muy importantes para poder de alguna forma estar conectado con lo que está pasando. Y de verdad, esto es un espacio de invitación a ser parte a ser parte de eventos de formación, de lanzamiento de tendencias, charlas de información, speakers que comparten temas de interés. Ahí es muy importante rastrear en el año qué espacios de conexión yo puedo tener, a los que puedo tener acceso y de qué manera puedo conectar con cada uno de ellos. Y los headhunters, sin duda, tanto desde, yo diría, esa etapa universitaria como ya el momento de vida laboral, sin duda el tener acceso a esas oportunidades que no están publicadas muchas veces solo se logra a través de una relación con consultores de headhunters que tienen la información de lo que está pasando en el mercado y donde si logramos conectar con estos consultores vamos a tener una posibilidad mayor y una probabilidad a ser tenido en cuenta en esos procesos de selección que muchas veces son confidenciales, que no vemos publicados, que no están en los portales de empleo de las empresas y que a través de esos contactos con consultores de algunas headhunter podemos tener acceso. Entonces, eso es súper importante. Ellos ayudan a posicionar también frente al mercado, aceleran tu crecimiento profesional. Hay muchas ventajas y beneficios de estar conectado a través de consultoras o compañías de cazatalentos, boutique, grandes, pequeñas. Hay que estar ahí, hay que estar en el radar de esos consultores que son los que hoy
tienen en sus manos esas oportunidades y donde, así como en LinkedIn tenemos visibilidad, a través de esos consultores también podemos lograr esa visibilidad. Quiero traer un caso y traer un caso muy sencillo de cómo, por ejemplo, se construye networking desde la universidad, desde un espacio de interacción. Entonces, acá tenemos el caso de Laura, que es una estudiante último semestre de administración de empresas y que tiene claro que su pasión es trabajar en áreas de marketing, de BI, que es pues Business Intelligence, y digamos que es parte como de su propósito, y era lo que hablábamos, tiene muy bien definido dónde quiere estar, en qué tipo de área y en qué tipo de rol. Ella asiste a un evento, Laura asiste a un evento de lanzamiento de producto en una compañía multinacional B2C. ¿Cómo se enteró de este evento? Porque su sueño siempre ha sido trabajar en esta empresa y la sigue en LinkedIn donde informaron del evento sin costo. Ya lo hablamos, son espacios donde siempre vamos a encontrar esta información en estas redes y podemos participar. Laura conoció a la gerente de marketing de la empresa el día del evento y se acercó para hablar de su admiración no solo por la marca, sino por la estrategia de marketing que estaban desarrollando y de sus intereses profesionales. Al día siguiente y posterior al evento, Laura invita a la gerente de marketing a conectar por LinkedIn y aprovecha ese espacio de conexión para saludarla, pero también para felicitarla por el evento y el lanzamiento de este producto. Ella hace todo el seguimiento, Laura hace seguimiento, la saluda personalmente, hasta un punto en el que al pasar de unos meses, esta gerente de marketing le cuenta a Laura que van a tener un proyecto, una convocatoria por un nuevo proyecto de lanzamiento y que van a tener, pues, al final unas aplicaciones en donde la está invitando a participar. De esta manera es donde nosotros podemos identificar una oportunidad de conectar con las compañías o con las personas clave para generar una oportunidad. Estos son casos en donde es como a través de esos espacios de interacción yo realmente saco provecho, logro de alguna forma hacer uso de esa oportunidad de contacto, pero acá nos hablan de algo muy importante y es cómo yo hago seguimiento, creo que el follow-up, y lo vemos a nivel comercial, a nivel de marketing, para el desarrollo de equipos. En la vida el seguimiento es súper importante en diferentes momentos. Y esta no es la excepción. El follow-up que hacemos a esas conexiones que generamos es importante para poder mantener relaciones activas y relaciones de largo plazo. Entonces, es entender de qué manera yo puedo construir la red. Y lo hablábamos hace un momento en donde con quién quiero conectar, cuál es mi estrategia de networking y cómo empiezo a generar de alguna manera como estos espacios de interacción para poder ir construyendo esa red y sobre todo mantenerla en el tiempo. A nivel profesional, de hecho, estamos viendo que se están generando grupos de interés profesionales 2.0, 3.0, se reúnen ejecutivos, gerentes, profesionales de diferentes áreas a compartir información del mercado, tendencias, pueden cada mes tener un invitado a su espacio de conversación que les va a hablar de algún tema puntual. Entonces, es también entender qué está pasando afuera y cómo yo puedo conectar. Sobre todo que pasa algo y es que lo veíamos mucho con los candidatos cuando estaban en búsqueda activa y es a veces esperamos a o no tener un trabajo o a estar en una búsqueda activa o estar cesante para activar mi red de contactos. Y es ahí donde vemos una dificultad importante porque las relaciones se construyen con el tiempo y generar relaciones de confianza lleva un tiempo importante. Entonces la invitación es no esperemos a graduarnos, no esperemos a estar en una búsqueda de empleo o estar en una búsqueda de nuevas oportunidades para construir la red, sino construyámosla desde ya y empecemos a generar de verdad una red de contactos para la vida y que al final vamos a tener la opción de acceder a muchas oportunidades. Y se los digo porque, de hecho, en los procesos de selección, una de las principales fuentes de acceder a candidatos es a través de referidos. Siempre hemos dicho que un buen candidato conoce otro muy buen candidato. Entonces, cuando hablamos en estos procesos de selección con personas y pedimos referidos porque no le interesa o sencillamente porque sé que trabaja en el área comercial y puede conocer personas, si yo estoy conectando con esas personas clave o esos decision makers, seguramente vamos a tener más opción
de acceder a esas oportunidades. Entonces, creo que los beneficios son de muy largo plazo si realmente construimos una muy buena red. Si van teniendo alguna pregunta, porque aquí vamos a pasar a otro tema súper importante que es entrevista y si no generamos un espacio de conversación ya en unos minutos que sí tenemos un espacio especial también para ustedes. Entonces, hablemos de ese siguiente momento en la inserción laboral, en la empleabilidad, en donde ya hablamos de construir esa red de contactos o ese networking, cómo estoy atento a las tendencias del mercado, pero acá viene un momento muy importante y es cuando ya tengo la oportunidad de ser considerada en un proceso y empieza ese momento ya de entrevista. Entonces, no se trata solo de convencer, se trata también de conectar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí empiezan a haber unos paradigmas y unos temas bien interesantes que salen a la luz en estos momentos de entrevista y que muchas veces están limitándonos en esa identificación de oportunidades. Hay una que es muy común, sobre todo cuando entrevistábamos o recién graduados, de hecho en las entrevistas de practicantes, y es, pero no tengo experiencia, ¿no? Y ahí hay una limitante de, es que en todas las oportunidades piden 2, 5 años de experiencia y pues yo soy recién graduado y claramente no puedo aplicar. Entonces ahí viene algo muy importante y es que en muchos roles y oportunidades, no evalúan por lo que hiciste o por la experiencia previa, sino por tu potencial, por tu actitud, que eso es algo súper importante, y por esa capacidad de aprendizaje que ya lo vimos como una de las tendencias del mercado laboral actual, de ese aprendizaje continuo. Entonces, es cambiar el enfoque de experiencia a potencial. ¿Y eso de qué manera lo podemos hacer? A través de vender lo que sí tenemos, ¿no? Y seguramente eso vamos a poderlo identificar muy bien en esos espacios de conversación, de cómo traducimos, por ejemplo, nuestra experiencia académica en proyectos, a una experiencia práctica o en trabajo en grupo, a un trabajo en equipo, que es una de las habilidades más importantes y clave de hoy en el mercado. Cómo uso presentaciones para definir habilidades de comunicación teniendo en cuenta que todo va a valer si sabemos explicarlo. Entonces, eso es muy importante y por eso nos tenemos que preparar tanto para estos espacios de entrevista, porque hoy en día en las compañías el potencial, esa capacidad de aprendizaje, esa proactividad, esa actitud están marcando sin duda la parada en procesos de assessment, en procesos de evaluación de competencias, que ya vamos a hablar un poco de eso, para identificar de qué manera yo puedo mostrar en un espacio de entrevista ese potencial, esa capacidad de aprender, esa intención a ser parte de, y sin duda la actitud, la comunicación no verbal, la preparación, el cómo indago antes de la entrevista va a marcar sin duda una pauta importante. Demostrar actitud de aprendizaje, ya lo hemos hablado y creo que lo he repetido a lo largo de esta conversación, porque las compañías hoy buscan profesionales con alto potencial a desarrollo y que sean proactivas, curiosas y dispuestas a aprender rápido. Y eso hay que hacerlo evidente. Y desde un momento universitario, esto es súper importante en los diferentes proyectos y espacios de interacción. De qué manera yo realmente tengo una intención de ir más allá, de proponer, de ser parte de liderar proyectos, que por ejemplo cuando se buscan habilidades de liderazgo no solamente es a través de personas, sino como a través de proyectos, de iniciativas, donde tengo que influir sobre equipos, donde tengo que movilizar equipos o movilizar compañeros, profesores, etcétera, nosotros podemos de alguna forma tener como ese poder en la actitud de aprendizaje. Y viene algo que es preparar tu entrevista y no improvisar. Hay diferentes formas de hacerlo. Una es investigar sobre la empresa, retos del sector, cultura. Eso es algo que muy poco se hace y de verdad que lo vemos hasta en posiciones de alta gerencia, gerencia media, gerencia alta, en donde los candidatos no llegan con ninguna información previa, ni siquiera saben muchas veces qué hace la empresa, qué está pasando con el sector, cuáles son sus principales competidores. Se puede ya ir un poco más allá, hablar de cultura, hablar de estilo de liderazgo, valores corporativos, pero con que averiguemos sobre la compañía y revisar el perfil del entrevistador es ya muy importante para poder tener una interacción de una forma distinta. Hacer buenas preguntas sobre el rol,
por ejemplo, qué esperan de esta posición durante los primeros 2 años, cuáles van a ser los indicadores bajo los cuales van a medir el desempeño o cuál es la estrategia de la compañía para los próximos 5 años. Hay preguntas que se pueden preparar, que son preguntas que nos llevan a tener una intención de saber más allá de lo que nos está contando el entrevistador, de realmente identificar a través de esa información yo cómo puedo generar valor, ¿no? Porque si logro entender cómo miden, qué esperan, cuáles son los objetivos que tienen, pues yo voy a poder también de alguna forma mostrarlo a lo largo de la conversación y a lo largo del proceso de selección. Y finalmente apoyarnos en marca personal, pues van a estar hablando de eso, entiendo, esta semana en otro de los espacios de interacción, en donde esto es muy importante. LinkedIn, seguramente antes de la entrevista van a ver sus perfiles. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo estamos construyendo esa marca personal? ¿De qué manera yo me estoy mostrando y soy visible hacia el mercado? ¿Qué tipo de interacción, de contactos, de contenido? ¿Qué tipo de competencias clave tengo? Certificaciones, cursos. Eso es muy importante y el perfil al final, cuando hacemos un barrido rápido, porque tenemos segundos para ver el perfil, ya nos da una idea de la persona con la que vamos a estar conversando. Y seguramente van a ser conversaciones, valga la redundancia, mucho más profundas, donde conectamos y no convencemos, que al final es una de las intenciones, y va a fluir automáticamente el proceso. Y aquí tenemos una de las estrategias o una de las maneras en las que estamos evaluando competencias en las diferentes entrevistas. Seguramente escuchan mucho sobre entrevistas por competencias, y hay un modelo muy tradicional de hace mucho tiempo que se sigue usando en los procesos de selección, que es el modelo STAR. Y es un modelo a través de el cual yo lo que quiero identificar son unos comportamientos y unas competencias específicas a través de momentos reales, de incidentes críticos y de situaciones específicas de academia, de proyectos o de su vida laboral. Entonces ahí está la sigla, básicamente STAR es situación, es tarea, es acción y es resultado. ¿Cómo funcionan estas entrevistas? Porque lo van a ver seguramente también mucho a lo largo de sus procesos de selección, y es el entrevistador nos va a llevar a una situación específica. ¿Qué tipo de situación? Podría ser un proyecto universitario, puede ser un reto que yo tuve como líder en el último año, puede ser un proceso de algún contexto específico, un logro, el momento más difícil que viví en el último año, un conflicto que haya tenido que solucionar con algún cliente. Siempre el entrevistador nos va a llevar a una situación de la vida real, en tu trabajo o en tu universidad. Posterior a eso, esa es la situación, viene la tarea y es, ¿cuál era tu rol frente a esa situación? Frente a ese proyecto, frente a solucionar ese conflicto, frente a establecer un objetivo de área, y es desde tu rol como estudiante, como líder del proyecto, como profesional en una compañía, y es cuál era tu rol y cuál era tu tarea frente a esa situación. Luego viene algo que es la acción, que es el momento más importante, porque no importa el contexto, importa cómo actuaste. Entonces ahí es donde nosotros vamos a identificar qué hizo, qué hizo la persona durante esa situación, cómo se comunicó, cómo tomó decisiones, cómo planeó la estrategia, cómo tomó acciones, qué tuvo en cuenta, entonces cómo analizó información, vemos ahí su pensamiento crítico, cómo interactuó con otros, su recursividad. Ese es el momento más importante durante esa evaluación de competencias, es yo donde identifico cómo actuó esa persona frente a esa situación. Y luego viene el resultado, que al final el resultado es indiferente si es bueno, malo, el impacto que tuvo a la organización o el impacto que tuvo a la universidad o al proyecto o a la clase específica, pero más allá de si fue bueno o malo es la acción. La acción es lo más importante en ese proceso de evaluación, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá ahí traje como una información importante, y es construir un banco de historias
ya sea laborales o estudiantiles, preparar mínimo 5 historias que podamos adaptar, por ejemplo, un logro importante, un problema que resolviste, un conflicto en equipo, un momento de liderazgo, un error y del cual aprendiste. Eso es súper importante para poder al momento de la entrevista no quedarnos en blanco cuando nos quieren evaluar competencias, sino poder traer esas historias reales, nuevamente desde el ámbito profesional, ámbito académico, que me permitan poder tener desde ahí una discusión y una interacción distinta. Entonces, en una entrevista por competencias, como conclusión, se busca entender esos comportamientos pasados para predecir desempeño y algunas de esas competencias claves pues, que se están ahí buscando son la proactividad, la resolución de problemas, la adaptabilidad, la comunicación, etcétera. Dependiendo del rol, dependiendo del cargo, dependiendo del nivel dentro de la estructura, hay unas competencias definidas por cargo. Y por eso es que a través de estos incidentes críticos o modelo STAR, los entrevistadores van a querer identificarlas. Ideal poder tener un espacio de interacción de este tipo. A veces las entrevistas suelen ser más un checklist, donde podemos tener poca interacción, donde es difícil conectar, pero la preparación sin duda va a marcar una diferencia en que si yo tengo ese banco de historias, de logros, de situaciones, si yo he revisado la empresa, si yo he revisado el perfil en LinkedIn del entrevistador, si he preparado preguntas estratégicas para hacer a nivel de organización o de rol, sin duda, eso va a marcar una diferencia más allá de la experiencia, más allá de los logros de los años de trayectoria profesional, y eso sí va a generar un impacto diferente dentro de un proceso de selección. Entonces aquí, y teniendo en cuenta que ya también nos quedan tener unos 10 minutos para ver si hay un espacio y tenemos preguntas, algunas reflexiones finales a esta charla y es, el mercado laboral no es más difícil, es más exigente con quienes no se preparan estratégicamente. Y lo hemos visto no preparándonos desde un espacio de entrevista, no preparándonos construyendo una red de contactos, no entendiendo qué está pasando en el mercado laboral o teniendo un acercamiento a las tendencias 2026 en Colombia y en la región, independientemente del área, independientemente del nivel que yo tenga de experiencia, es importante tener esa información. Conseguir trabajo no es cuestión de suerte, es la suma de preparación, estrategia y visibilidad. Creo que estamos ahí reforzando este mensaje como parte y pauta en un proceso de inserción laboral. Las oportunidades no siempre llegan por lo que sabes, llegan por quien te conoce y confía en ti, en donde hablábamos de esas relaciones que se construyen de confianza en el largo plazo, en el tiempo, y por eso desde ya es importante ir construyendo esa red de contactos. Las entrevistas no miden solo lo que tú sabes, mide quién eres cuando tienes la oportunidad de demostrarlo. Entonces, ahí es importante esa preparación. Yo les hablaba en otro slide de que si tienen para vender, más allá de que no tengo, es qué tengo, cómo lo potencializo. Acá el autoconocimiento es súper importante, entender mis fortalezas, cuáles son mis competencias clave, cómo yo puedo generar valor a una organización, a un proyecto, a lo que sea. Es importante tomarnos realmente el trabajo de hacer un autoanálisis para poder definir el camino que quiero construir. Y finalmente, a partir de hoy, esta es la invitación, no se trata solo de buscar oportunidades, se trata de prepararse para cuando lleguen, porque las oportunidades no siempre avisan, pero siempre llegan para quienes están listos. Y de hecho hay un dato interesante y es que el 70% de las oportunidades laborales no se publican, están invisibles y están justo en las personas que hacen parte de esa red de contacto y en las cuales yo tengo que estar interactuando constantemente para poder tener acceso. Así que, bueno, esto es un poco de la información que compartimos, estas reflexiones finales, un poco de conclusiones, más reflexiones que sean como parte de esa invitación a empezar a construir, en donde tengo todavía oportunidad, donde tengo espacio de crear, de construir, de consolidar, ¿no? Para esa vida laboral que estamos construyendo y de qué manera yo puedo realmente diferenciarme
a muchos candidatos que al igual que ustedes o a muchos estudiantes que están siendo parte de ese proceso de búsqueda laboral. Así que eso es, muchas gracias y realmente acá tenemos un espacio de preguntas.